Como cazador experimentado, estaba acostumbrado a las sombras y los sonidos nocturnos, pero esa noche sentía una presión inusual en el aire. Había escuchado historias entre los lugareños sobre el Wendigo, una criatura mítica que se alimentaba de la carne humana y acechaba los rincones más oscuros del bosque. Aunque solía descartar tales relatos como supersticiones, esta vez, la tensión en el ambiente me hacía dudar. Mi instinto de cazador me llevó más profundo en el bosque, donde los árboles se cerraban sobre mí como garras retorcidas. La luz de la luna apenas se filtraba a través de las hojas, creando un laberinto sombrío de sombras y siluetas. Cada crujido de hojas secas resonaba en la quietud de la noche, y mi mirada se desplazaba constantemente entre los árboles, buscando cualquier señal de movimiento. Fue entonces cuando lo vi. Una figura alta y delgada, apenas visible entre la maleza. Sus ojos brillaban con una luz maligna, y la sensación de peligro se aferró a mí como un yunque en el pecho. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación, que los cuentos del Wendigo eran meras historias para asustar a los inexpertos, pero la mirada de esa criatura no dejaba lugar a dudas. Instintivamente, levanté mi rifle, mis sentidos agudizados por la adrenalina. La criatura se movía con una agilidad sobrenatural, desapareciendo y reapareciendo entre los árboles como una sombra viviente. La lucha entre mi razón y el instinto de supervivencia se libraba en mi mente mientras me adentraba más en el bosque, decidido a enfrentar lo que sea que acechaba en la oscuridad. El susurro del viento se mezclaba con un sonido gutural que resonaba a través de los árboles. La criatura se reveló en una pequeña abertura. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. Era alto, con extremidades alargadas y garras afiladas que destellaban en la penumbra. Su piel parecía desgarrada y cubierta de escamas, como si la naturaleza misma rechazara su existencia. No había tiempo para el miedo. La criatura se abalanzó hacia mí con una velocidad asombrosa. Disparé mi rifle, pero la bala pasó a través de ella como si fuera humo. La realidad de la situación se reveló con horror. Estaba enfrentándome a algo que estaba más allá de las leyes naturales. La criatura emitió un chillido gutural, su voz resonando en mi cabeza y enviando escalofríos por mi espina dorsal. Giré y corrí, saltando sobre raíces y esquivando árboles en un intento desesperado de escapar de esa pesadilla. Sin embargo, el Wendigo era implacable, persiguiéndome con una ferocidad sobrenatural. El bosque se volvía un laberinto sin fin mientras corría para salvar mi vida. Los sonidos de la persecución se mezclaban con los aullidos de la criatura, y podía sentir su aliento frío en mi nuca. Mi respiración se volvía entrecortada, y mis piernas amenazaban con ceder bajo la presión del agotamiento. Finalmente, encontré refugio en una pequeña cueva natural, lo suficientemente estrecha como para que la criatura no pudiera seguirme. Me apoyé contra la roca, tratando de controlar mi respiración y comprender la pesadilla que acababa de vivir. Los aullidos del Wendigo resonaban en la entrada de la cueva, su furia palpable en el aire. Pasaron lo que parecieron horas antes de que la criatura se retirara, dejándome solo en la oscuridad de la cueva. La frialdad de la noche se mezclaba con la tensión en el aire, y sabía que mi encuentro con el Wendigo no había terminado. La criatura acechaba en la oscuridad, esperando el momento adecuado para volver a atacar. Reuniendo mi valentía, decidí salir de la cueva y enfrentarme a mi perseguidor. Armé mi rifle, mi pulso latía en mis oídos mientras emergía de la seguridad temporal de la cueva. La luna iluminaba el bosque, y los árboles se alzaban como testigos silenciosos de mi enfrentamiento con lo desconocido. De repente, el Wendigo surgió de las sombras, sus ojos brillando con una luz hambrienta. No había escapatoria esta vez. Disparé mi rifle una y otra vez, pero las balas seguían atravesándolo como si fuera una ilusión. La criatura se abalanzó sobre mí con ferocidad, sus garras afiladas arañando el aire. La lucha que siguió entre la vida y la muerte. Evitaba sus ataques con destreza, pero cada movimiento era respondido con una velocidad que desafiaba toda lógica. El Wendigo era una fuerza imparable, un depredador sobrenatural que parecía surgir de las pesadillas más oscuras. Mis fuerzas menguaban, y la criatura lo sabía. En un momento de desesperación, recordé las historias locales sobre el Wendigo. Según la leyenda, el fuego tenía el poder de repeler a estas criaturas. Busqué frenéticamente en mi mochila y encontré un encendedor y una botella de licor. Encendí un improvisado cóctel Molotov y arrojé la botella en llamas hacia el Wendigo.
La criatura aulló en agonía mientras el fuego lamía su piel retorcida. Era mi oportunidad de escape. Corrí lo más lejos posible, dejando atrás el rugido de la criatura y el crepitar del fuego. A medida que me alejaba, la selva parecía recuperar su serenidad, como si el Wendigo nunca hubiera interrumpido la armonía de la naturaleza. No me detuve hasta que estuve seguro de que la criatura no me perseguía. El amanecer comenzaba a iluminar el horizonte cuando finalmente me permití detenerme y recuperar el aliento. Miré hacia atrás, hacia el bosque oscuro que se extendía ante mí, y me di cuenta de que había cruzado un umbral que separa la realidad conocida de lo insondable. Mi encuentro con el Wendigo dejó cicatrices tanto físicas como mentales. No importa cuánto intente convencerme de que fue una pesadilla. La imagen de esos ojos brillantes y la sensación de la persecución implacable se quedaron grabados en mi mente. Ahora, cuando escucho cuentos sobre criaturas sobrenaturales y mitos oscuros, sé que algunos horrores, aunque parezcan producto de la imaginación, pueden esconderse en la oscuridad de los bosques más remotos. La selva densa se cernía sobre mí mientras avanzaba con cautela, mi rifle apretado contra mi hombro. El calor pegajoso y la humedad del aire eran un recordatorio constante de que estaba en territorio salvaje, persiguiendo a mi presa a través de un bosque donde la línea entre cazador y presa se desvanecía rápidamente. Había venido a este rincón remoto en busca de un tigre que se rumoreaba era más astuto y peligroso que cualquier otro. Los lugareños le llamaban el fantasma de la selva, una bestia esquiva que acechaba en las sombras y dejaba tras de sí un rastro de terror. Aunque las historias parecían exageradas, la promesa de la caza definitiva me impulsó a adentrarme más en el corazón del bosque. Las huellas del tigre eran frescas, y mi experiencia como cazador me mantenía alerta a cada sonido y movimiento. La selva estaba viva con el susurro de hojas, el canto de aves y el lejano rugido de otros depredadores. Pero, a medida que avanzaba, empecé a notar que algo estaba fuera de lugar. Entre la densa maleza, vi las primeras señales de la presencia humana. Ropas colgadas en ramas como marcas territoriales, y ramitas rotas dispuestas de manera inusual. Era como si alguien estuviera siguiéndome, observándome en la distancia. Mi instinto de cazador se agudizó, y no podía sacudir la sensación de que yo era el acechado ahora. Continué siguiendo las huellas del tigre, pero cada vez más, la sensación de ser observado se intensificaba. Cada vez que me detenía para estudiar el rastro, la selva parecía cobrar vida con susurros que no podía entender. Me volví hacia los sonidos, pero solo encontré sombras entre los árboles. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. Un escalofrío recorrió mi espalda, y me di la vuelta rápidamente, rifle en mano. Pero no había nadie a la vista, solo la selva, silenciosa y expectante. Me convencí de que mi imaginación me estaba jugando una mala pasada, y continué mi caza, aunque la incomodidad persistía. Avancé más profundamente en la selva, siguiendo las huellas del tigre a medida que se internaban en un área más densa y oscura. El murmullo de la selva se transformó en un susurro inquietante, como si la vegetación misma estuviera hablando en un idioma que no podía comprender. La sensación de ser seguido persistía, y esta vez no podía ignorarla. De repente, una voz surgió de entre los árboles, ronca y gutural. ¿Cazador o presa?, preguntó la voz, resonando en la selva. Mi pulso se aceleró, y apunté mi rifle en la dirección del sonido. Apareció un hombre, vestido con harapos, con el rostro parcialmente oculto por la sombra de su sombrero. «Veo que te has dado cuenta. La selva nos observa a todos», dijo el hombre, su mirada fija en mí. Era flaco y curtido por el sol, pero algo en su expresión sugería una peligrosidad que no podía subestimar. «¿Quién eres? ¿Por qué me sigues?», pregunté, mi voz cortante a través del aire sofocante. «Sigo a la caza y al cazador por igual. Todos somos parte de esta danza en la selva, ¿no lo crees?», respondió el hombre, sus ojos escudriñando mi rostro en busca de alguna revelación. La paranoia se apoderó de mí, y mi dedo acariciaba el gatillo del rifle. «No tengo tiempo para juegos. Estoy aquí por el tigre. No quiero problemas contigo», dije, tratando de mantener la calma. El hombre se rió, un sonido que resonaba en la selva de una manera discordante. «El tigre es solo una pequeña parte de la historia, cazador. Hay fuerzas más oscuras aquí, y si no tienes cuidado te convertirás en parte de ellas». Sin decir más, el hombre se desvaneció entre las sombras,
dejándome solo en la densidad de la selva. La inquietud creció en mí, pero mi determinación de cazar al tigre superó la sensación de amenaza. Seguí las huellas, sintiendo que cada paso me llevaba más profundo en un territorio desconocido. Finalmente, llegué a un claro donde las huellas del tigre se volvían más evidentes. Pero también descubrí algo más: un campamento rudimentario, compuesto por cabañas improvisadas y fogatas apagadas. Restos de animales y huesos dispersos indicaban que no solo los depredadores naturales habitaban este lugar. De repente, un grupo de hombres emergió de entre los árboles. Eran más como sombras que hombres, vestidos con harapos y portando cuchillos y machetes. Su mirada era feroz, y no necesitaba ser un experto para darme cuenta de que estos no eran hombres comunes. «¿Qué haces aquí, forastero?», preguntó uno de ellos, su voz áspera y amenazante. «Estoy aquí por el tigre, no quiero problemas», respondí, manteniendo mi rifle a la vista. La tensión en el aire era palpable, y sabía que estaba en un terreno peligroso. El tigre no es nuestro problema. Nuestro problema es la gente como tú, intrusos que invaden nuestra selva en busca de trofeos», dijo otro de ellos, su mirada llena de desconfianza. Intenté explicar que no estaba interesado en causar problemas, que solo quería cazar al tigre y marcharme, pero mi voz se perdió en un coro de desconfianza y hostilidad. De repente, el hombre que había hablado primero señaló hacia la selva, y la atmósfera se volvió aún más tensa. «Él está aquí», murmuró uno de los hombres, sus ojos fijos en la oscuridad detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, rifle en posición, pero no vi nada. Sin embargo, la sensación de ser observado se intensificó. Fue entonces cuando el tigre emergió de las sombras, majestuoso y aterrador. Sus ojos dorados reflejaban la luz de la luna, y su pelaje rayado se fundía con la oscuridad de la selva. Pero lo que me impactó más no fue el tigre en sí, sino el hecho de que se acercaba a los hombres sin mostrar miedo. «Es un espíritu de la selva, el protector de estos bosques. Y tú has violado su territorio», dijo el hombre que parecía ser el líder del grupo. Su tono era sombrío, y comprendí que había más en juego de lo que yo había anticipado. El tigre se acercó a mí, sus ojos fijos en los míos. A pesar de su majestuosidad, noté en su mirada una tristeza profunda. Fue entonces cuando entendí que no era solo un animal salvaje, sino un símbolo de la armonía entre la selva y quienes la habitaban. «Lo siento, no sabía», murmuré, mi voz apenas un susurro en la selva silenciosa. Los hombres me rodearon, sus miradas mezcla de desconfianza y hostilidad. El líder se acercó, su rostro iluminado por la luz de la luna. «Debes enfrentar las consecuencias de tus acciones, cazador. Aquí, la selva cobra su precio», dijo antes de dar una señal a los demás. En un instante, me vi rodeado por un círculo de sombras humanas, cada una portando armas afiladas y miradas decididas. Intenté explicar que no tenía intenciones maliciosas, que solo buscaba cazar al tigre y marcharme en paz. Pero mis palabras fueron ahogadas por el susurro de la selva y la determinación de los hombres que me rodeaban. Lo que sucedió después es un borrón en mi memoria. Golpes y patadas, sombras moviéndose a mi alrededor. Desperté en la oscuridad, atado y herido. La selva susurraba, y la sensación de ser observado se volvió más intensa. El líder se acercó, su rostro apenas visible en la penumbra. «Te dejaremos marchar, cazador, pero llevarás contigo las cicatrices de tu transgresión. No vuelvas a perturbar la armonía de la selva», dijo antes de desaparecer entre las sombras. Me soltaron en la oscuridad de la selva. A medida que caminaba, herido y desorientado, sentí la presión de los ojos invisibles que me seguían. La selva, con su sabiduría antigua, había juzgado mi intrusión. El tigre, el hombre de las sombras, y aquellos que habían compartido la selva conmigo, todos eran guardianes de un equilibrio que no podía comprender por completo. Nunca olvidaré aquella noche en la selva, donde la línea entre cazador y presa se desvaneció, y me enfrenté a fuerzas más allá de mi comprensión. La selva no perdona a quienes la desafían, y las sombras que observan desde la oscuridad son testigos de nuestra presencia efímera en su vasto dominio. El aire crujía con el frío cuando me aventuré en las profundidades del bosque cubierto de nieve. Era un cazador experimentado.
acostumbrado a desafiar las condiciones más difíciles. Pero ese día presentía que algo inusual estaba a punto de suceder. Las huellas de animales se perdían en la blancura infinita, pero algo más llamó mi atención. Unas enormes pisadas que desafiaban la lógica y el sentido común. Seguí las huellas, sintiendo la urgencia de comprender qué criatura se movía entre los árboles. A medida que avanzaba, las pisadas se volvían más prominentes, revelando una figura gigantesca que se movía con sigilo. La nieve caía en copos grandes, creando un silencio mágico que solo se rompía con el crujir de mis botas y las pisadas desconcertantes. De repente, en un claro del bosque, lo vi. Una criatura cubierta de pelo oscuro, de proporciones monumentales, se erguía frente a mí. Sus ojos, profundos y oscuros, me miraban con una intensidad que enviaba escalofríos por mi espina dorsal. No había duda, estaba frente a Bigfoot, el legendario hombre de las nieves. Mis emociones oscilaban entre el miedo y la fascinación. El monstruo legendario, la enigmática bestia de los bosques, estaba ante mis ojos. Mi mano apretó automáticamente el rifle, pero la criatura no mostraba ninguna hostilidad. Por el contrario, parecía curiosa, como si también estuviera tratando de entender a la extraña criatura que tenía frente a ella. El encuentro se mantuvo en silencio durante lo que pareció una eternidad. Bigfoot no era solo una bestia, sino una criatura inteligente que compartía un momento de conexión conmigo. Podía sentir su mirada escrutadora, como si pudiera leer mi alma a través de los ojos. Decidí bajar el rifle y dar un paso atrás, mostrando que no representaba una amenaza. La criatura hizo lo mismo, retrocediendo con cautela pero sin apartar la mirada. Fue entonces cuando noté algo inusual. Bigfoot dejó algo en el suelo, un objeto pequeño y desgastado que brillaba entre la nieve. Me acerqué con precaución y recogí el objeto. Era una pequeña talla de madera, una figura estilizada de un hombre con un rifle. Miré a Bigfoot, y en ese momento, sentí una conexión más allá de las palabras. Como cazador, entendí que la criatura quería comunicarse, compartir algo de su mundo conmigo. La tarde avanzaba, y la luz del sol se filtraba débilmente entre las ramas de los árboles. Bigfoot dio un paso atrás, indicando que nuestro encuentro había llegado a su fin. Miré la talla de madera en mis manos, un regalo inesperado de la criatura mítica. La nieve comenzó a caer con más intensidad, envolviendo al hombre de las nieves en una cortina de blancura. Regresé a casa con la extraña talla de madera y el recuerdo imborrable de mi encuentro con Bigfoot. Aquella noche, mientras el viento soplaba fuera de mi cabaña, contemplé la figura tallada en la madera. ¿Qué significaba este regalo? ¿Acaso Bigfoot quería decirme algo? En los días que siguieron, mi vida comenzó a cambiar de maneras que no podía explicar fácilmente. Mis sueños se llenaron de imágenes nebulosas de bosques cubiertos de nieve y ojos oscuros que me observaban desde las sombras. La talla de madera se volvió un amuleto, un recordatorio constante de aquel día extraordinario. Comencé a notar cambios en mi enfoque como cazador. Donde antes veía solo presas y trofeos, ahora veía la vida salvaje con un respeto más profundo. Los bosques se volvieron lugares sagrados, llenos de secretos y criaturas que iban más allá de mi comprensión. Una noche, mientras paseaba por el bosque, la figura de Bigfoot apareció de nuevo entre los árboles. Esta vez, no estaba solo. A su alrededor, otras criaturas se movían, figuras místicas que parecían surgir de la niebla de la noche. No eran amenazadoras, eran guardianes de la naturaleza, seres que compartían la responsabilidad de proteger el equilibrio del bosque. Bigfoot avanzó hacia mí, y con un gesto solemne, me entregó otra talla de madera. Esta vez, representaba a un hombre y a la criatura mítica compartiendo el bosque en armonía. Era un mensaje claro, la coexistencia pacífica entre el cazador y la bestia, la comprensión mutua entre dos mundos aparentemente opuestos. Desde ese día, me convertí en un defensor de la naturaleza y un protector de los bosques que una vez consideré solo como mi coto de caza. La talla de madera se convirtió en un símbolo de mi transformación, recordándome que la conexión con la naturaleza va más allá de la caza y el trofeo. La leyenda de mi encuentro con Bigfoot se extendió entre la comunidad local, y algunos me llamaron el cazador de la armonía. Pero para mí, la verdadera recompensa fue el cambio interno, la comprensión de que los bosques y sus habitantes merecen respeto y protección. La talla de madera se encuentra en un lugar destacado en mi hogar,
recordándome constantemente que aquel día en el bosque nevado no fue solo un encuentro casual, sino el inicio de una conexión más profunda con la naturaleza y sus misterios.